con la clase. Bien, estamos viendo el balance de producción para bolsas de polipropileno. Y habíamos resuelto un problema para un tipo. Como este va a ser su primer parcial, entonces vamos a... iPhone, ¿cuál es su nombre, porfa? Hola. Hijo, buen día, Yulisa. Yulisa Salvatierra. Ahorita lo cambio. Sí. Ya es por la cuestión de la lista. ¿Ya? Ya. Control de asistencia. Bueno, entonces les decía de que el examen que van a dar es sobre esto. ¿Ya? Y vamos a resolver este problema y después les voy a explicar cómo van a hacer el examen. De tal manera que, por favor, solamente lo que pido hagan, porque ustedes tienen este software y no tiene sentido que otra vez lo copien en el Excel, directamente los resultados. ¿Ya? Entonces dice, el problema que estábamos planteando ayer es de que una fábrica de tierra abonada solicitó 20.000 bolsas de polipropileno y tiene las dimensiones y además dice con tipo de costura de fondo. ¿Ya? Bien. El diámetro del hilo es de 5 milímetros y el espesor de 50 micrones. Entonces, eso es en cuanto a bolsas blancas, pero también solicita bolsas de color azul con estas dimensiones, de 65 por 105. Y vamos a ver el tipo de costura. Aquí vamos a poner el tipo de costura recta. Esto lo vamos a cambiar a recta. Con hilos de 3 milímetros de espesor. ¿Ya? Y de 50 micrones. Entonces este es más grueso. Ambas bolsas serán con telas de propileno de 40 cintas, tanto esta como esta. Esto permite determinar la densidad, 40 cintas en 10 centímetros. Determinar la cantidad de materia prima que debe considerar el jefe de producción de la empresa textilera y el tiempo de producción requerido si la capacidad de producción es de 4.200 kilos por día. Entonces nos vamos al análisis del primer tipo de bolsa que tendrá un ancho de 58 centímetros y 98 centímetros de largo útil. El tipo de costura es de fondo, es decir, 4 centímetros hay que considerar adicional, y las bolsas requeridas serán 20.000 bolsas. Entonces tenemos de que el largo útil es 98 y el ancho de 58 centímetros. Consiguientemente, el largo útil hay que considerar la costura que implica 4 centímetros adicionales, total 102 centímetros. Eso ya, aquí por ejemplo, el largo del corte, ya en este caso tenemos que, un ratito, costura de fondo 4, entonces tenemos que corregir acá, ¿ya? Sería 98 más los 4 centímetros, que viene a ser 4. Entonces, mucho cuidado con las celdas, no es nomás porque esto ya está hecho, vamos a meterle los datos y el que se equivocó ahí ya sonó. Ya sonó porque está con centímetros más y eso implica un adicional en la materia prima. ¿Listo? Ya. El área de una bolsa, bueno, ya expliqué ayer, con un papelito.
Y en este caso hay que multiplicar el ancho por el largo por 2 y nos da este área. Este área lo llevamos a metros cuadrados. Habíamos partido del hecho de que esto que está con amarillo implica asumir un peso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, darle el peso de, a ver qué tamaño es, 58 por 98, pongámosle 101. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Nos da un gramaje empleando esta fórmula y esta otra fórmula. Ya nos da este gramaje. Esto significa de que requiere 85,36 gramos de material por cada metro cuadrado. Sin embargo, esta fórmula no considera lo que viene a ser, en este caso, la densidad, el peso del hilo. O sea, no es un peso completamente definitivo. Para el primer tanteo puede servir. ¿Ya? Bien, entonces esto de acá es lo que tiene mucha importancia. Entonces, vamos a asumir de que es una bolsa de 800 denier. Es decir, ya habíamos dicho de que el denier representa la masa que hay de 9000 metros de hilo. Entonces, aquí ya el peso es igual, si ustedes ven esta fórmula, el área pasa a multiplicar, pero aquí esta fórmula considera el peso del hilo de costura, lo que aquí no tiene esta fórmula, ¿ya? Entonces, por eso es de que esto establece la norma boliviana que les mostré, no sé si el día de ayer o antes de ayer, considera de que debe usarse y considerarse el peso del hilo de costura. Ya. Entonces, en este caso, ya, el peso del hilo, si es costura recta, es 0,5 gramos. Si es de recta más fondo, es 1,5. Y si es recta más overlook, es un doblez más, o doble costura, podemos decir, es 2,5. Nosotros tenemos acá de que el tipo de costura de fondo, dice. Vamos a negrear. ¿Ya? Entonces, va a pesar 0,5, ¿ya? El hilo. Bien, aquí están las características del hilo, el ancho del hilo, en este caso, para ambos casos dice de 40 cintas, el diámetro del hilo para las bolsas blancas es de 5 milímetros, 5, ¿ya? Bien, aquí en realidad poco y nada va a tener que ver, ¿ya? Estos datos. ¿A ver? Y el espesor es de 40 micrones. El espesor nos va a servir para usar acá. Mientras no se especifique el tenier, entonces tenemos que el tenier es 800, ¿ya? Se asume de 800 tenier, mientras no se especifique en el enunciado. Si dijera 900, entonces hay que colocar 900 ahí, ¿ya? En este caso, el tenier es 800, el ancho del hilo, ¿ya? Es de 5 milímetros. Y el valor estandarizado prácticamente es de 40 cintas por... Bien, es lo que está estipulado. ¿En dónde? Acá, vean. Se dan con telas de polipropileno de 40 cintas, entonces ahí está estipulado. ¿Ya? Entonces, este número de cintas nos va a permitir determinar la densidad.
es decir, 40 cintas en un metro, en 10 centímetros de tejido, ya es lo que va a tener, en este caso, la tela. Entonces, fíjense, dividiendo 4 entre 10 me da la densidad. Y esa densidad la voy a usar en esta fórmula para determinar el gramaje y contrastar con el gramaje inicial estimado. ¿Ya? Y vemos de que el título es en este caso 800, la densidad de trama es de 4, la densidad es de 4 cintas y la densidad de trama por metro cuadrado es 400. Es decir, acá está en centímetros, multiplico por 100, me da en metro. ¿Qué es la trama, jóvenes? ¿Y qué es el urdiembre? Por favor, vayan pensando un ratito. ¿Qué es la trama, jóvenes? Fíjense que para determinar el gramaje, si ustedes no agarran esto, las tramas son los hilos que conforman la parte horizontal de un tejido y los diembres las que están en forma vertical. Ya, eso es lo que se tiene en el proceso de cálculo de la masa para estimar el gramaje que va a tener una tela que se va a tejer. ¿Ya? Y además de ello, esta fórmula establece el factor de elongación. ¿Qué es el factor de elongación? El estiramiento de cada miembro o trama. Ya, o sea, el factor de elongación, habíamos dicho, es lo que se puede estirar sin que se rompa. Yo lo puedo estirar esto, fíjense, estira un poquito, pues. Y eso que esto está, ¿cómo se llama? Tejido. Si yo agarrara uno de estos y lo tiro así, ya se rompió. Pero llega un punto en que hay un estiramiento sin que se rompa. Entonces, esa es la elongación, ¿ya? Entonces, fíjense, esta fórmula considera tanto para los hilos que están en forma horizontal como para los que están en forma vertical. Y este factor de elongación está relacionado a lo que es el ancho de cinta, el espesor de la cinta y pi, que es 3.1416. El ancho del hilo, ¿cuánto es? El ancho del hilo, de acuerdo al enunciado, es de 5, ¿ya? Y el espesor 40 micrones. Entonces, el ancho del hilo 5 milímetros. Bueno, esto es lo que vamos a usar acá, ¿ya? Y el espesor de la cinta, que es de ¿cuánto? Es de 40 micrones. ¿Ya? Entonces, si vemos acá en esta fórmula, habla de G68. Entonces aquí yo tengo que corregir, ojo, está con amarillo. Entonces acá es 40 micrones. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos el cálculo del factor de elongación entre esta fórmula con estos datos y vemos de que no está en el rango de 20 a 30%. Si no está en este rango, ¿qué es lo que debo hacer?
Hola. ¿Qué es lo que debo hacer, jóvenes? Esa bolsa en 2 patadas se va a romper o se va a deformar o va a haber quejas en el mercado. ¿Optimizar algún dato de la fórmula? Aumentarle el espesor. Veamos con 45. O a pesar que o es 40 o es 50. ¿Ya? Con 50, nada. ¿Qué podemos hacer? A ver. La fórmula me habla de A. O posiblemente bajarle al ancho del hilo, porque el A viene a dividir. Bueno, pongámosle los 40 micrones que estaban y habrá que 2 milímetros. A ver, le pongamos 4. Y con 4 entramos. ¿Ya? Entonces, acá, ya, entonces se debe producir, ya, hilos de polipropileno de 4 milímetros. Listo. Porque si no, no cumple con el factor de elongación. Y si hay una queja, tranquilamente le pueden decir, bueno, señor, ustedes no cumplen con su factor de elongación mínimo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos de que debemos cambiar. Si el ancho del hilo lo hemos cambiado a 4 milímetros, tenemos que cambiar aquí también. ¿Ya? Entonces, consiguientemente, esto de acá tiene que guardar relación. Acá. Esto tiene que guardar relación con este resultado. Y esto de acá debe cumplir estas especificaciones. Conscientemente, esto hay que contrastar con esto. Bien. Bien, entonces no es nomás decir, metemos la fórmula y si no hay los criterios, entonces ¿para qué? Va a salir cualquier cosa, ¿no? Bien, jóvenes. Esa es la forma en que ya hicimos la corrección acá, o hay que hacerla. ¿Ya? Entonces hay que colocar acá 4. Cumplimos con este factor de elongación. ¿Ya? Aquí, bueno, hasta aquí no requiero usar el espesor del hilo para este tanteo. Bien, jóvenes, entonces aquí el gramaje, ya que resulta de esta fórmula es esta de acá. Entonces este gramaje ya nos va a permitir relacionar con el estimado en el peso acá, por eso tiene la fórmula. Esto es lo que me da usando la fórmula establecida por INORCA y esta sí que no considera el. Entonces lo que tengo que hacer, fíjense, este valor es muy alto, más que este, entonces el peso de la bolsa hay que disminuirle. Al 98 no da, al 94 tampoco, 89 sí, al 85 se bajó mucho. Y ahí, bueno, ya nos aproximamos.
¿Ya? 72. Bueno, aquí habíamos dicho de que estos valores deben ser aproximados. ¿Ya? Deben ser aproximados. Entonces, si no da 85.9, vamos a ver. Bueno, quiere decir de que es 86.1 aproximadamente. Bueno, se aproxima. Aquí ya, si ustedes quieren seguir bregando, bueno, aproxímense. Puede ser, ahí se aproximó más ya. ¿Ya? Entonces, fíjense que nos hemos aproximado y ese es el peso que tendrá cada bolsa con esas dimensiones. Entonces, ahora sí ya recién puedo calcular, si no hago esto, no hago estas consideraciones, de entrada voy a matarlo al problema y a mi examen. Entonces, con este peso que se aproxima en cuanto a gramaje que da esta fórmula con esta, tranquilamente ya tengo el peso de una bolsa, que es esto de acá. Las bolsas, la cantidad de bolsas a entregar es 20.000. Este rendimiento, ya, no es obra y gracia del Espíritu Santo. Ustedes lo van a tener como dato en el examen. Entonces, van a tener estos valores, ¿ya? Y desde que entró con 100 y se restamos estas pérdidas, el rendimiento de producción es del 97%. Bien, es decir, hay un 3% de pérdida. Entonces, ese 3% de pérdida implica que yo debo considerar un peso o una producción mayor a 20.000 bolsas porque voy a tener pérdida hasta llegar a 20.000 considerando ese 3% de pérdida. Consiguientemente, estas 20.000 se dividen entre rendimiento y me genera este valor. Eso implica que yo debo producir en forma redondeada 20.619 bolsas, que viene a ser el peso. Ya ven, no es mucho la diferencia porque aquí yo lo he redondeado por este peso de acá, me genera este valor, ¿ya? En kilo. Entonces yo tengo que hacer mi cálculo de producción de 20.619 bolsas, no de 20.000, porque voy a tener 3% de pérdida. Bien, entonces, el peso que viene a ser estas 20.619 bolsas es esto de acá, este saben que vamos a producir bolsas de color blanco. Esto implica y va a tener un espesor de hilo. Fíjense que aquí hemos hecho la corrección. No, el enunciado dice 5, pero con 5 milímetros de diámetro o de espesor no va a dar o cumplir con el factor de elongación. Entonces nos vamos a 4. Si es de 4, entonces lo que yo debo hacer es decir, bueno, vamos a tomar estos datos de esta formulación correspondiente a 4 milímetros de diámetro, de ancho de hilo, y esta es la composición. En este caso, ya, fíjense acá, yo tengo que copiar estos datos acá. ¿Listo? Copio esos datos. Y aquí ya directamente ya está formulado con lo que he explicado el día de ayer, multiplicarlo por 1000, que llevarlo al kilo o al gramo. Y aquí ya aquí lo que estamos mal, lo que estamos mal acá no son bolsas azules, son bolsas blancas. ¿Ya? Bien,
Como ustedes tienen esto, comparen. Aquí dice color azul. A ver, ¿dónde está? Este es color blanco. Blasten H503. El Master Batch es otro código. Vamos a verificar si está bien. BIPPBA. Estamos mal. ¿Ya? Estamos mal. Necesito cambiar todos estos datos. Ya, todo. Conscientemente, lo que voy a hacer, me voy aquí. La producción es color blanco. ¿Ya? Y vamos a copiar estos valores. Hay algo que está mal. Es esto de acá. Ya, la densidad es esta. Esto de acá es esto. Ya, verifico si está bien. Sí, está bien ahora. Aquí tenemos hasta 8. Aquí también. Entonces copio estos valores acá para ver si están bien. Si no, lo he hecho perder todo. Bien, entonces bien, se cambió. Mucho cuidado con esto, porque fíjense de que lo cambiamos completamente todo, ¿no? Entonces por eso les digo cuidado con esto de acá. Porque como este programa yo lo he hecho con color otro cada vez que doy clase, le cambio para... Entonces fíjense, mucho cuidado. Y entonces esos son los valores, ¿ya? Y... porque no es nuevo, ya está empezando a fallar. Los valores de 8 igual están en 7. Ahorita lo vamos a cambiar, ¿ya? Ya. Muy bien. Ahorita lo cambiamos. Este 8 lo volamos. Oh. Bien, vamos a hacer esto. Listo. Miércoles, qué grave eso. Este no me va a volver loco. Bien, entonces, eso no se olviden, porfa, de colegir, ¿ya? Bien. 7 y acá 8. Listo. Bueno, jóvenes, entonces aquí hagamos las colecciones, ¿ya? Esta colección ya estamos tomando estos valores que vienen a ser 7, ya. La densidad acá está en 0,565, puede ser kilogramos litro, ya. Y vamos a ir viendo. Entonces tenemos 7 litros por esto de acá. Ya, entonces sería acá 7 litros. Ya, nos dice 7 litros. Por la densidad. Gramos sobre centímetro cúbico. Si ustedes multiplican 1000 gramos
que tiene 1 kilo y 1000 centímetros cúbicos 1 litro, es lo mismo. ¿Ya? Por este de acá. Bien. Hasta aquí hemos calculado, lo hemos expresado en masa de esta materia prima. Pero en este caso, un poquito, vean, me falta algo acá. Tendría los kilos para una bolsa, ¿no es cierto? Entonces, este es para una bolsa. Tendría que multiplicar por el número de bolsas. ¿Ya? Bueno, un ratito lo vamos a dejar acá. Ya vamos a hacer el cálculo primero para una bolsa. ¿Listo? Aquí vendría a ser 275 ml. Multiplicado por esta cantidad. ¿Ya? Multiplicado por la densidad. Nos da en gramos. Pero yo tengo que multiplicar por 1000 para llevarlo a kilos. ¿Ya? Entonces esto, tenemos 275 ml. Multiplicado por esto, se van los ml, me da gramos. Aquí, ya. Estamos expresando la masa en gramos, entonces no debo multiplicar acá por 1000. ¿Listo? Tendría que ser así nomás. En gramos. El que está mal es este. ¿En qué aspecto? Tenemos acá 7 litros, por esto nos da en litros. Aquí yo tengo el peso expresado en kilos, entonces 1 kilo tiene 1000 gramos, ¿ya? Es este que está fallando. 7 por esa cantidad me da, pero está en kilos. Entonces, 1 kilo tiene 1000 gramos, entonces consiguientemente debo multiplicar por 1000. ¿Ya? Entonces, para una bolsa. El Master Batch 25 ¿qué? 25 ml multiplicado por esto nos va a dar en gramos. ¿Ya? Entonces, multiplicado esto por esta densidad nos da en gramos. Estamos bien porque aquí la masa está expresada en gramos. Para el reciclado, nos dice que es de 1400 ml por la densidad, que es esta de acá, nos da gramos. ¿Listo? Entonces, fíjense de que esto es el peso para una bolsa, ¿ya? Y aquí vamos a colocar total gramos, para no confundirnos. Y aquí lo dividimos entre 1000 y nos da total kilogramos. ¿Listo? Entonces, hasta acá hemos calculado la masa que yo requiero para producir una bolsa. ¿Listo? Bien. Tenemos 2 minutos, vamos a cortar y volver de nuevo. ¿Listo? Un ratito. Son las 8:36 a las 8:45. Listo, Inge.